Oh, perdone mi educación. Me habéis pillado leyendo una de las mejores historias del canal. No os lo he contado, pero hemos rescatado, la Orden del Ermito de la Campiñuela ha rescatado para la Cabaña del Druida una historia mitológica que cuenta el recinto y que queríamos escenificarosla en una función de cabaret. Así que no os vamos a hacer esperar más y que empiece el espectáculo. ¿Mote? Y compra 1 litro de leche, ¿eh? Sí, Te he papá. visto por aquí. Y siento que me encantas. Te he visto por aquí. Y siento que me encantas. Y siento que me encantas. ¿Quieres acostarte conmigo? Te viste por aquí. Y siento que me encantas. ¿Quieres? Te viste por aquí. Y siento que me encantas. ¿Quieres? ¿Quieres acostarte conmigo? Orina cosechada esta mañana. Yo la primero la cosecho aquí, ¿no? Y si tiene este color, igual que este color, que vosotros diríais que está bien, pues yo la desecho al váter. ¿Vale? Se desecha al váter. ¿Por qué? Porque hay que coger, porque si tú sacas, sales de aquí, no es igual que si sacas, sales más oscuras. Por eso se fermentan las cosas. Tenéis que esperar que haga vuestro vientre una buena digestión. Y eso se nota. Entonces, la orina primera de por la mañana, pero si la veis clara, la dejáis. Tiene que ser así. Esto es de dos mañanas orinando. Fijaros qué diferencia. Se nota que ha hecho una fermentación y que las otras dos no la han hecho. Y esta ya la está haciendo. Pues imaginaros cuando la llevemos a fermentar, esto se pondrá casi negro, si no negro, y esto ni de coña se va a poner negro. Esto lo veréis pues más de tonalidad licor. Entonces esta la desechamos y nos quedamos con una buena digestión fermentada para cuando la llevemos a la fermentación quede todavía más sublime. Lately, I've been stuck imagining what I wanna do and what I really think. Time to blow out. Be a little inappropriate, 'cause I know that everybody's thinking it when the lights out. Shame on me. Sweet release. Uncontrollably.
on, get in quick. Brittany, why is my wife cheating on me? No more questions. Here, Mo, I had the strangest dream. I love dreams. And seashells. Come on, let's get out of here. It's tricky, 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 tricky. Check this out. Drop the beat. When I wake up, people take up mostly all of my time. I'm not singing funky, bringing cause I make up a rhyme. It's like that, yo, but we don't quit to keep on. Rock shot, cause this is it. It's tricky to rock a run, that's right on time, it's tricky. It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock a run, that's right on time, it's tricky. It's tricky, 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 huh? It's tricky, 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 tricky. It's tricky, 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 tricky. Cause this is it. In New York, the people talk and try to make us rhyme. They really hard, but we just walk because we have no time. And in the city, it's a pity because we just can't hide. Tinted windows don't mean nothing, they know who's inside. It's tricky to rock a run, that's right on time, it's tricky. It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock a run, that's right on time, it's tricky. It's tricky, 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 huh? It's tricky, 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 tricky. It's tricky, tricky, tricky. KUK Radio. Dave in the mornings here. Good morning. It's hotter than a pistol out there. 119 degrees right now. Could get up to 129 today. Man, it's hot. You know, this heat can really drive you crazy. So if you're behind the wheel somewhere, please keep a cool head. Be careful and drive safely. I don't know what you're looking for. You haven't found it, baby, that's for sure. You rip me up, you spread me all around in the dust of
así es como tiene que quedar, ¿vale? Que es como ha salido también esto de aquí. Lo que pasa es que al dejarlo, entonces esto vaya aquí. Vamos a separarlo. Y cerramos. The Cardigans' new single, My Favorite Game. State Patrol is issuing a warning for a high-speed, out-of-control vehicle for local portions of Route 666. Hey, the local state fair is having a pig weighing competition. If your pig weighs more than 500 pounds, come on down and weigh that piggy. You can win a life.
visto que mi concepto del orden es muy distinto de las personas normales. Se congela. Ahí está el turno. Mira toda la que tenemos. Me quedo con esta, que parece que tiene poca, ¿no? Pues a descongelar, se ha dicho. La leche materna. De las santas ubres de mi señora. Empecemos. A ver, mis capriñones. Lo primero que vamos a hacer es darle temperatura a esto. Para que coja el calor rápido, lo vamos a meter aquí. Y esto, como está congelado, a descongelar. Ahora eso, pues, esto para empezar, después. Quería hablaros de la leche materna, pero no lo vamos a meter en el vídeo. ¿Por qué? Porque si no, si hacemos cada proceso que hay que hacer con los distintos elementos del cuerpo humano, no vamos a acabar nunca el vídeo. Entonces, os pongo los principales y el resto os lo imagináis. O sea, os vais a imaginar la leche materna y os vais a imaginar también la sangre, porque va contra la política de YouTube. Así que el resto también, hombre, con excremento nos lo vamos a saltar también porque es un poquito desagradable. Es un poquito desagradable porque las heces hay que meterla en una olla y hacerla líquida. Y a partir de ahí, fermentarla. Aunque esa va a ser difícil de diferenciar cuál es su nivel. Y ahora, pues, lo dicho, esto está cogiendo calor y quería hacer con la leche materna otra investigación paralela, porque como esto se titula Pociones, brebajes y engüentos, esto es un buen engüento y tenéis que saber, o por lo menos tener el conocimiento de cómo se hacen para los engüentos los jabones. ¿Cómo? Es un follón muy grande. Ponerse a hacer jabones, os voy a dar la información de cómo se hace, porque tenéis que saber la proporción exacta de aceite y agua. Ahí está pues las peripecias del artesano para conseguirlo. Entonces, como yo soy un poquito inexperto en esos asuntos, pues casi que me lo he comprado en el Mercadona, que vale €1. Y, a ver, os voy a dejar la composición, porque y os voy a decir si vale o no. Porque en principio yo me lo compré también en farmacia, porque tiene que ser natural, ¿vale? Y no me fiaba de que el Mercadona me lo vendiera natural, pero viendo que la farmacia vale €8 y en el Mercadona vale 1, pues le voy a consultar al segundo miembro de la Orden de la Ermita de la Campiñuela, que está más puesto en jabones que yo, si valdría, para que lo podáis utilizar a partir de enero y os dejáis de follones de cómo se hace. ¿Qué queréis saber cómo se hace? Pues aparte de la información, os puedo hacer un breve resumen, ¿vale? Que es que tenéis que poner sosa en el agua, ¿sabes? Porque nosotros lo vamos a hacer con esto de la siguiente forma. 2 o 3 cucharadas de agua en la olla para que no se queme el jabón. El jabón lo vamos a raspar con esto. Lo vamos a raspar y le vamos a poner, según esta cantidad, 10 mililitros de lo que queramos. Que en este caso es la leche materna, que todavía está en descongelación. Así que, así es como lo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo se haría artesanalmente? Es decir, sin esto, para nosotros fabricar esto, pues es más complicado. Se necesita echar sosa en el agua para conseguir la masa madre, ¿vale o no? Y también aceite. Y tenéis que ponerlo a una temperatura de 200 grados. ¿Y qué más? Ah, eso, y lo más importante, tenéis que esperar por lo menos un mes, porque si no va a ser demasiado ácido, demasiado cáustico, ¿vale? Y entonces, pues sí, va a producir acidez. Y ya dicho todo esto, pues nos vamos a poner. Yo ya dejaré en el vídeo si este jabón vale o no, pero vamos a hacer esto en principio con este jabón y me voy a guardar los €2. No vaya a ser que tenga más propiedades para otros proyectos. Así que vamos a ello. Why the bottom? Why the basement? Why we got good, she don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you take the pay. But I keep walking on, keep opening the door, keep open for. That the door is yours, keep also home. Cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, I'm begging you. So put your love in the hand now, baby. I'm begging you. So put your love in the hand now, darling. I'm fighting hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call.
A esto se le puede echar avena si se quiere. Que además que con la leche le pega. Y además también habéis visto que tenía en el congelador leche de cabra, eso lo podíamos utilizar perfectamente. Pero claro, si estamos hablando de los fluidos del cuerpo humano, pues no pegárselo con leche de cabra teniendo leche materna, ¿no? Para las cosas de cocciones, más que leche materna, recomiendo el calostro. Quería aprovechar también para deciros que esto es muy importante que estamos haciendo, y aunque esto sea solo para el cuerpo humano, ya hemos visto en distintos escenarios, o en el circo mitológico del horror, en esta función que tenemos de pociones, brebajes y ungüentos, que en los distintos reinos hay distintas virtudes. Y hay que saber las llaves o los alcalés para poder llegar a la mejor virtud de cada cosa, es decir, para poder llegar a hacer una piedra potenciadora de la esencia de lo que se quiere hacer. En este caso, si se quiere hacer, por ejemplo, una piedra de leche, por ponerte un ejemplo, pues mediante los procesos de la alquimia, pues vamos a potenciar las virtudes que tendría la leche, ¿vale? Pues así con cada cosa. ¿Por qué digo esto? Porque como ya he dicho, hay distintos reinos. Os quiero decir que en la mano de Fátima están las llaves o los secretos para llegar a los distintos alcalés. Y os digo otra cosa más, que es que sí, entonces por cada una, como ya he dicho, por cada uno de los reinos se puede ir sacando diferentes piedras. Y no solo eso, sino que además si juntar todas las piedras en una sola, tendría otra piedra filosofal, aparte de la que nosotros estamos intentando resolver con el rocío. Pero lo importante son las llaves que te llegan a esos procedimientos, porque son los que va a hacer... le va a generar esas virtudes a la piedra. ¿Y cuáles son esas llaves? Pues los distintos disolventes. Por ejemplo, con esta investigación de la orina, pues claramente eran amoniacales, porque yo me acercaba y lo que olía era como amoníaco, ¿sabes? Son amoníacos o ácidos muy fuertes. Pero también tenemos, por ejemplo, con el rocío o con las aguas sulfurosas, que tienen nitro, también está, bueno, el cloruro súprico, también tenemos sal de mar, por ejemplo, y me quedará alguna seguro, como por ejemplo el alumbre. Pero bueno, ya estamos acabando sin más. Esto tiene que estar a temperatura de incubación de un huevo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no queremos perder los beneficios de la leche materna, que por eso la teníamos congelada. Eso quiere decir que estos jabones es mejor guardarlos congelados para que mantengan sus propiedades. Que por cierto, la leche materna tiene un montón de propiedades. Según la ciencia, todavía se desconoce muchísimas de las que se tienen. Pues esto ya mismo está, ¿eh? Y ya con todo este escenario que he dicho, que también quería pararme un poquito a hacer esto, mientras lo contamos, porque si no perdíamos el tiempo, porque para que me quede hablando solo, pues ya mejor aprovechamos y hacemos más cosas. Lo malo es que no lo puedo poner a cámara rápido. Bueno, pues esto ya está, señores. Va a salir la cara. Aquí antes se me había caído un poco. Voy a poner una cuchara para removerlo un poquito, que esté esparcido y que no esté junto con los cachos, porque si no es como no hubiéramos hecho nada. Le lavo las manos. Oh, pero que aquí hay que son los buenos. Le lavo las manos y volver. Vale, ya estamos. Os voy a enseñar cómo va. De esto no lo ha rayado bien. Es que hay cachos que se han caído, por eso quiero separarlo un poquito. Pero vaya, que esto va de lujo. Yes. Va, pues esto ya espera. Esto ya espera, señor. Ahora vamos a los 10 mililitros de leche. Y de mientras esto tapadito y le metemos mano a eso. La jeringuilla es de 5. Pues le tenemos que echar 10. No hay que ser muy listo ni un genio. Avena no le vamos a echar porque no tengo en casa, que la hemos. A ver, aquí, esto sigue congelado, que lo meteré también en el congelador, pero aquí ya hay, vamos a ver, aquí tiene que llegar a 10 segundos. Y a ver que si llega a 10. Vale, aquí como veis, ahí sí. Me cago en la mar, con lo macho que yo era, que iba por la calle y hasta las perras me iban levantando el rabo para refregarse contra mis piernas. Y no que ahora que me tengo que comer los garbanzos y 5 o 10. que mande al culo como un bebé.
Vale, removemos. A ver si os puede venir para acá, para que lo veáis. Aquí siguen viendo. Estoy intentando quitar todos los grumitos que se me han quedado de haberlo rayado, haberse caído por ahí. Pero vaya, que esto se derrite todo. Al buen puchero. Bueno, pues lo vamos a dejar, que ya está. Esto es estupendo. Y os voy a dejar para guardar la leche materna, que la puedo seguir usando. Esta la puedo seguir usando. Así que os dejo un segundito, ahora volvemos. Uy, pues esto casi ya, menos el grumito este de aquí, que lo voy a eliminar ya. Esto ya está para servir. Lo pongo ahí, que esto ya está para servir. ¿Estoy guapo? Sí, estoy precioso. Vamos. Jabones de osito. ¿Os gusta o no? Pues en marcha. A ver, más o menos distribuido, pues ha dado para todo, ¿vale o no? Ha dado para todo. Menos para este de aquí que se ve que queda poco. Se meten, como he dicho, en el congelador y aplicar cuando se desee. Ah, he hecho jabones, ¿los queréis ver? Que he hecho jabón, si los queréis ver. Si me sale bien, pues... no, quítate de ahí que no quiero que salga de la cama. Si me sale bien, pues ya mismo de mi teléfono. Ah, a ver. Esta fila de aquí me ha quedado un poquito fea, pero esto está precioso. Mira, ¿os gustan los jaboncitos de oso? ¿Te gusta o no? ¿Cuál te gusta más de todos? Venga, puede ser para ti. Ese para ti. No, hombre. Vamos a guardarlo en el congelador, que quiero que se mantenga las propiedades del jabón. Y cuando haga falta, cuando tengáis cualquier irritación... de hecho, tú tienes una irritación, Lucas. Pues vamos a probarla contigo. A ver, te enseño. A ver, Lucas. A ver, que no quiero que se te vea la cara. Un momento, esto es una cosa de aquí. ¿Lo veis? ¿Ya has terminado o no? Un segundo, te duele, ¿verdad? Con esto es suficiente. Siéntate. Así, muy bien. Huele. Primero huele, que salve de ti. Ahí. Va. Eso es. Sí, desde luego así es más rápido. Anda, vamos a darle un cachito. Y ahora, así que se quede el olorcito. Así. Eso. Ahí. Venga, ahórrame el trabajo. Así. Abre la boca. Toma. Venga, continuamos. A ver, ¿cuánto lleva? Vamos, voy a por más jamón. Bueno, señores, decirles que ya al perro no le voy a dar más jamón. Voy a procesar con este poco porque ya no puedo más. ¿Vale o no? Aquí lo tenéis. Y eso, que con esto da, porque va a salir un agua muy poca y esto, pero me vale. Conseguido. ¿Habéis jugado alguna vez al juego del churro, media manga, mango entero? Mira, os lo felicito. Churro, media manga y mango entero, montero.
Esta mini quieres tú, ¿no? Pues venga, que te la voy a dar. ¿Y la tuya tú también quieres? ¿Dónde está la tuya? A ver, que el papá la busque con el dedo. A ver. Ah, se me ha olvidado deciros cómo conseguí las lágrimas de tristeza para una mínima cantidad en la que poder hacer el estudio. Muy fácil, gracias a una serie de motivaciones que tienen que salir de tu propio cuerpo y sobre todo tener a tu lado a gente que te quiere e intenta que no llegues a esas motivaciones. No llores, amor, no pasa nada, no llores, amor, no pasa nada. Te iba a decir, ¿te doy un algodoncito y te secas las lágrimas? Sí, espérate, que te lo doy un segundo, no tardo, ¿vale? Pero no llores. ¿Coqui? ¿Te ha dado un coqui? ¿El qué? Oh. Te voy a coger las lágrimas con algodón. ¿Me prestas tus lágrimas? ¿Sí o no? Ah, gracias, Luca, por prestarme tus lágrimas. Te lo agradezco. Yo también colaboré en todo el proceso. Es una investigación. Te voy a coger las lagrimitas. Eso es. Ahora luego coger las lagrimitas. Eso es. Lo conseguí. Os voy a dejar primero porque la estoy desperdiciando. Bueno, mis campiñuelos, ya habéis podido comprobar la importancia que es el cuerpo humano. Es en sí un macrocosmos dentro de los pequeños organismos que lo hacen funcionar en su microcosmos. Así somos Dios, somos la creación. Y de eso se trata, de ir jugando con los pequeños elementos que hacen que vayan funcionándose y activándose y transmutando nuestro cuerpo en otras cosas. Como habéis podido comprobar con todo, hay recetas alquímicas, incluso de la orina se puede sacar oro, pero eso sería repetir investigaciones. Os vais a la investigación de transmutando plata en oro, con levadura y azúcar, si estáis interesados en eso. Así que vamos así. ¿Qué es lo que se pretende? Para Celso, ya decía que todas estas cosas que hemos tocado puntualmente, de una forma muy cifrada, era un buen tártaro para la creación del homúnculo. El que no sepa lo que es un homúnculo, simplemente decir que es un hombrecillo en miniatura de 30 centímetros que sale de tu semen. También pueden ser animales, pero se llamaría animanúnculo, que fue lo que nosotros creamos, que lo tenéis en la lista de reproducción de homúnculo, pero ese término no se le atribuye a Paracelso, se le atribuye al doctor Davis. Pero ya si queréis informaros de todo, lo tenéis aquí. Y si os preguntáis cómo era el animanúnculo, lo tenéis aquí. Nació muerto y lo tuvimos que partir por la mitad, pero ya veis que sangraba y era, bueno, eso lo miráis. El caso es que queremos que nazca vivo y vamos a meter en el tártaro todos estos elementos, porque solo lo hicimos con sangre y semen. Descubrimos que con el semen, cogiendo estiércol, abonándolo con semen y sin abonarlo, el que no se le abonaba apenas había bicho, pero en el que sí, pues imaginaros todos los elementos de creación que contiene nuestra simiente. Y a partir de ahí, gracias al óvulo, tiene que haber vida. Entonces tiene unas altas dosis proteicas y de muchísimas historias que el que quiera simplemente con ojear internet se lo va a encontrar. Y de hecho, de eso se alimentaban las larvas de gusanos que estaban naciendo de allí, con propiedades extraordinarias que no tenían la del otro grupo, como por ejemplo que pegaban saltos que llegaban al techo. Si yo abría la olla, prácticamente volaban, porque pegaban un salto y se cogían impulso en el aire, que eso se ha grabado a cámara lenta, y lo tenéis en esa lista de reproducción que tenéis, ¿no? O sea, tenía unas propiedades magníficas. Entonces, hemos decidido que lo que vamos a hacer es que todos estos organismos que decía Paracelso, yo lo digo de una forma cifrada, a lo mejor decía echar en el tártaro cortezas de uñas, pues eso que te recuerda. Cortezas de uñas, sabes, calcio, Milky Way, la galaxia, sabes, está jugando con el blanco y el cuerpo. ¿Y qué tenemos de blanco en el cuerpo? Como no sea la leche materna o como no sea la simiente. Pues después también hablaba del menstruo, claro, pero y encima separaba, ¿sabes? La menstruación era en plan lo que protegía el contenido, no lo querían el contenido, por eso el estiércol tenía que ser de yegua preñada. ¿Lo entendéis, señores? Es jugar con los distintos elementos. Y lo que vamos a hacer es, de todos los elementos que decía Paracelso, que ya lo hemos mostrado y hemos metido algunos más de nuestra propia índole por curiosidad, como pueden ser las lágrimas, porque pensamos que las lágrimas es algo material que se crea en el subconsciente. Por lo tanto, tiene que tener una cantidad de energía que puede sernos útil a la hora de crear el homúnculo. Incluso creo que se puede hacer una diferenciación, que por eso intenté coger lágrimas
sacadas a partir de cosas tristes o desgracias y lágrimas sacadas a partir de cosas agradables y que hacían sacarnos una sonrisa, para ver cómo actuaba una, cómo actuaba otra. El problema ha sido, mis campiñuelos y campiñuelas, hay una dificultad muy grande a la hora de coger las que ya he dicho, la de estar contento, porque hoy en día no hay mucho por lo que estar contento en el entorno donde nos movemos. Entonces solo me ha dado para, bueno, en fin, para coger una mínima cantidad, echarle calor y ver qué forma geométrica y qué estructura siguen sus sales. Lo digo porque era totalmente diferente a la de las lágrimas sacadas de tristeza, y si alguien está interesado o tiene facilidad en llorar por cosas agradables, que en estos tiempos ya he dicho que no creo, pues no sé, me la puede hacer llegar mediante el Facebook de la Cabaña del Druida, o lo puede intentar en su casa porque ya tiene la receta. Y eso, entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos elementos? Pues en principio, exceptuando los de las lágrimas, porque va a ser imposible sacar una muestra un tanto mínima para poder hacerlo, es calentar para sacar sales. El agua que nos sale destilada la vamos a volver a vertir en las sales, pero gotita a gotita, y de mientras lo vaya absorbiendo las sales, para que todas las propiedades vuelvan a las sales. Eso lo que va a hacer que todos los elementos que decía Paracelso se van a ver potenciados por el arte de nuestro magisterio, el saber procesar los elementos de la naturaleza, como lo hace la naturaleza. Nos va a permitir, que es lo que hace la alquimia, los elementos naturales que es capaz de crear el entorno, manipularlos de forma que se hagan a velocidades mayores. Y ese es el objetivo para hacer creación. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. A ver, este es el producto destilado. Y aquí tenemos lo que nos ha sobrado. Vemos que si agitamos es súper espumoso. Y vamos a pasarlo ya aquí. Agitamos muy bien para llevarnos todas las sales que puedan haber. Eso es. Y con el bien agitadito, rapidito. Sí, ¿veis? Mira, ahí sale. Esos sedimentos de ahí son... Pues lo conseguimos. Mira la capa que forma. Y a ver, me voy a venir con vosotros aquí para verlo. A ver. Y si os fijáis, esto de aquí se ve como más arenoso. Espérate, voy a quitar el flash. ¿Lo apreciará la cámara o no? ¿Ves? Esto se ve más arenoso, lo del vaso, que lo de aquí. Y ahora lo que hay que hacer con esto es blanquearlo, porque si no, no podemos juntarlo con el alma. Este es el cuerpo y ese es el alma. Y no se pueden juntar hasta que acabe el nigredo. Así que a blanquear se ha dicho. ¿Sabéis cómo se hace, no? Con el tubo solar. Pero como está a full, está a tope, que por cierto se está blanqueando. Mira, el vitriolo que está cogiendo esto de aquí, de todo lo que tenemos. Pues señores, ahí no me cabe. Entonces, plan B. Ahora os lo enseño.
Bueno, os enseño mi plan B. Lo he hecho en otra ocasión y funciona, pero este hay que dejarlo en un sitio que le dé las máximas horas de sol. Es una pecera normal, pero le puse, me compré, ¿veis? Tiras que se quedan adhesivo al cristal, translúcidas. Es decir, dejan pasar toda la claridad, toda la luz solar, pero no quema nuestra materia. Así que, a blanquear. Y como habéis comprobado, en nuestra lista de reproducción Universo Mágico, plantas, animales y ecosistemas, estudiamos los distintos reinos y la forma de proceder alquímicamente de los distintos reinos. Cierto es que hay muchas investigaciones que hasta que hemos dado por la manera de proceder, pues no lo hemos llevado tal cual nos dicen los textos alquímicos, pero por el hecho de estar utilizando estos procedimientos alquímicos hemos tenido muy buenos resultados, como puede ser, por ejemplo, en el mundo mineral, cuando hicimos las experiencias radiactivas que utilizamos, los elementos radiactivos que habían en la piedra, si lo hubiéramos llevado a cabo desde un tártaro en blanco, seguramente esos gusanos que se vieron en el proceso, cómo aumentaron el crecimiento en muy poco tiempo, seguramente hubiera sido muchísimo más potente esta medicina. Al igual que cuando resucitamos a las ovejas, no lo habíamos juntado todavía con el alma, porque eso ya entra en el mercurio filosofal, que es nuestra siguiente meta, conseguir el mercurio filosofal para ya con el tártaro que hemos desarrollado a base de el cuerpo conseguir blanquear sus sales y el alma que pase por los mismos procedimientos. Es decir, si el cuerpo pasó de ser un cuerpo a un nigredo, a un albedo, ahora el alma tiene que pasar por esas coloraciones. Y tenemos también ayudas para adelantar esos procesos, como por ejemplo en el nigredo, en vez de darle calor directamente, fermentarlos en barriles de roble aumentará el proceso, os lo aseguro. Entonces, cuando esté cuerpo y alma en el blanco, los juntamos. ¿Cómo? Inviviendo se llama eso. A las sales, o sea, hay un dicho en alquimia que dice que lo seco beba de su húmedo. Entonces esas sales secas tienen que beber de ese agua, poco a poco, hasta que esas sales y ese cuerpo y ese alma están unidos al mismo. Y una vez que hemos hecho eso, pues hay que hacer eso con cada elemento que le queramos meter, ya sea las lágrimas, ya sea el sudor, que en este caso lo hemos descartado porque la cantidad era muy chica, pero por ejemplo tenemos sangre, tenemos menstruo, tenemos simiente, entonces hay ahí un buen tártaro con unas muy buenas propiedades. Y ya dicho esto, pues creo que no me dejo más nada en el aire. Bueno, sí, claro que me dejo en el aire. Como el elemento principal de esta investigación ha sido la orina, ahora os vamos a enseñar a hacer oro monoatómico, más conocido como hormus, que tiene unas propiedades divinas, porque es como retrogradar al primer elemento que fue. Entonces es algo muy puro, que tiene muchísimas propiedades que se utilizan en las plantas y en estos procesos naturales, sobre todo del estiércol, del abono y de cómo va potenciando el crecimiento y la virtud de la planta. El hormus es un elemento importantísimo. Y entonces os vamos a enseñar a hacerlo, no solo con orina, por si os lo queréis beber y os den menos asco, también os lo vamos a enseñar a hacer con agua de mar. Así que procedemos con esto y ya acabamos investigación. Perdona que lo haya hecho así este final de edición de vídeo, pero como me pusiera a explicar o a que visionarais vosotros cada elemento, cómo se junta con esas sales en el tártaro, que si sí, que si ja, que si jujuja, no acabamos nunca, que llevamos más de 45 minutos de edición y todavía no he acabado. Así que señores, disfrutad de esta última parte.
Demo-Version. Sweet dreams are made of these. ¿Por qué sabemos que está mal hecho? Para empezar, porque el pH da tan vasto, es que es tan vasto que directamente la nube no se ha formado, ¿vale o no? Y parece como un blanco lechoso. Al final, esto es... ¿veis? Si yo hago así, pues se acabará viendo la nube. ¿Veis? Pero lo voy a descartar porque es que el pH está altísimo y se ve claramente que hemos hecho mal el proceso. Pero de todas formas lo voy a meter y no lo voy a sacar otra vez porque como ha salido bien en esta, pues simplemente es para que comparéis. Mira, comparad. Mira, ¿ves? Aquí tenemos ya la nebulosa, pero esto ha sido muy corta. Y entonces pues acabaría precipitando aquí. Pero ni de coña tiene la textura, el color que debería de tener uno bien hecho, que es como si tuvieran tropezones. Y se nota muy bien la colocación de uno y otro. Y esta, no sé, voy a darle la última oportunidad, pero ya os digo yo que no, porque esta está mal hecha. No lo voy a volver a repetir, porque, como he dicho, este está bien hecho. Y este lo que enseñaré son los lavados. Y de este, pues lo dejo de referencia para que sepáis cómo no hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. En pleno invierno, con todo el friamen, madre mía, a coger agüita de mar. Y me tengo que meter en calzoncillos. Ya lo vaya a ver. Esto ahí no te metes en calzoncillos. Esto es como tal. Esto si no te mojas, estás perdiendo el tiempo. Os vamos a mojar. ¿Y sabéis para qué?
para 3 likes, que me vaya a dejar como mucho 4 cuando se anima el cuarto. Vaya, es que os quiero mucho, campiñuelos. Mira, dime tú, ¿cómo voy a coger yo agua? Y la marea está toda baja. Mira, por ahí está. Bueno, os dejo que me tengo que poner en calzoncillos. Me cago. Bienvenidos mis campiñones y campiñonas a la cabaña del druida hermano, a la orden del ermito de la campiñuela. Yo soy el profesor de homúnculos y que decir tiene que este cabaret está patrocinado por la asignatura lista de reproducción homúnculos. Empecemos. A ver, se ve perfectamente. Esta era el tarro que dio error, pero ese Ormus lo pasé aquí para poder recoger el agua de mar que sale en los vídeos que habéis visionado. Muchísima diferencia. ¿Veis la nebulosa como tiene que ser? Lo quito un poquito, pero muy poquito. Esperamos a que se asiente. ¿Veis? Que esta sí se parece. Lo veis, ¿no? De hecho esta se ve más clara pero por el líquido que hace el contraste. Pero realmente es lo mismo. De todas formas, esta claro, es que se ha hecho con agua y esta con orina que es más oscura, pero en el momento que le hagamos los lavados cambia. Pero si veis, es lo mismo. Y esto no, esto es lechoso. Así que vamos a embibir las sales de nuestro tártaro en esto que tiene muchísimas propiedades. ¿Por qué? Porque lleva Ormus, no de la misma calidad que esta, pero sí, lleva Ormus porque como ya dije, de 2 cucharadas de carbonato no puede salir todo esto. Así que esta la apartamos. Bueno, soy tonto. Y de todas formas vaya a ver ese vídeo antes que esto. Y vamos a ponernos a trabajar con esto. Para eso necesito el café. Bueno, empecemos por los lados. A ver, el caldero tiene que ir abajo. A ver, esto es larguísimo, pero no va. Yo creo que funciona. El problema, ¿sabes lo que es? Que no me gusta para nada succionar ahorita. Así que la primera con la que voy a trabajar. Se trata de agitarlo lo menos posible, entonces lo vamos a poner a esta altura. Hay que intentar que las sales, sobre todo superficiales, no las aspires. ¿Por qué? Porque son las que, de hecho voy a ir bajando poco a poco, son las que tienen unos orbes más útiles. Así que empecemos. ¿Qué asco? Pues esto ya lo tengo. Coge un poco y coge. Así súper bien. No ha cogido nada de sal. Lo hacemos con esto, señores. Esto funciona. ¿Veis? No es como lo otro que claramente había sal. Y una última. Eso se ve porque escupe. No la aspira, ¿vale? Ya está, ya no voy a coger más. No voy a coger más. Creo que está bien, mira. Ahora es que tiene que sedimentar otra vez las sales, pero... Mira, le he dejado ni un dedo. Le he dejado un cuarto de dedo. Es importante dejarle antes que perderlo. Y esto, vamos a ir haciendo el lavado porque ahora hemos movido esto. Estos son más sutiles todavía. A mí me gusta más de mar. Se ve con mejor color. Entonces vamos a dejar es que se ve muy sutil. Vamos a dejar que se estabilice y vamos a seguir con esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Echarle agua destilada, que sería lo suyo, pero como no tengo, agua mineral muy pura. Así que voy a por ello, voy a por la garrafita. Bueno, esto lo patrocina el Bibi del mar. Ahora esto se va a estabilizar un poquito, pero ya da igual. De todas formas, si lo echáis así por la pared,
No, da igual, esto que se estabiliza así ya por naturaleza. Primer lavado. Esto hay que hacerle lavado hasta que el agua quede totalmente transparente. Os recuerdo que lo tenéis que consumir. Y os recuerdo que es orina. Allá vosotros. Esto ya se ha estabilizado. Yo, porque lo estoy haciendo con ustedes, os recomiendo que en el momento que lo mováis algo os esperéis un día y que sea lavado por día. Pero conmigo va a ser que no. Que tenemos que acabar ya el vídeo. Así que, segundo. A ver, ¿cuál era la de la orina? Que no me lo quiero meter en la boca. ¿Cómo que pestazo es esto? No, ya cogí. Venga, ya hemos acabado aquí con el turno. Mira cómo precipita. Pues tenía que... Es que con la cámara interior no puedo poner flash. Ahora sí, no puse. Ya coge. Esta le hemos dejado menos todavía, que mira la capa. Parece que no, pero le hemos dejado menos. Pues venga. Vivi de Luca Arcano. Vale. Este lo vamos a vaciar para los músculos, pero no le vamos a hacer lavado, porque es para homúnculos. ¿Vale? De hecho, los músculos, mientras más pestoso sea todo, te lo van a agradecer. Te lo digo yo, que de eso entiendo. De hecho, creo que hoy en día en internet, quitando a Juli que ya no está, se podría decir que soy el rey de los homúnculos. No, ya absorbe. Ya está absorbiendo, lo dejamos aquí. Esto lo deshidratamos. ¿Cómo se hace eso? Con calor. ¿Vale o no? Venga. Lo estoy escenificando porque está desenchufado, pero lo voy a enchufar ahora mismo, vaya, en cuanto corte el vídeo. No muy fuerte, que hay orbes sutiles y se van con el agua, ¿eh? Esto se tiene que evaporar a 38, 39, como si fuera la incubación de un huevo. Volvamos. Bueno. Ah, espérate. Ahora pongo... ¿Cómo cae? Esto, señores, va a haber que esperar. ¿Sabes? Tampoco quiero desperdiciarlo por estar mostrándolo a ustedes. Venga, nos esperamos 8 horitas y ahora venimos. Bueno, señores, esto ya está más o menos estable. Continuamos los lavados. Voy a coger el calderito, que si supierais todos los fluidos que tiene. Vaya, esto no lo voy a tirar, esto lo voy a usar para las plantas y líquido. Esto vaya que sea. Una cosa y otra. Pues bueno, la manguerita. A ver dónde está la manguera. A ver. No, ya absorbe. Ahí, échalo. No me lo voy a hacer. Ahí se había llevado. Pues venga, agua por aquí. ¿Qué? Mucho color, aquí sí puede ser. Eso lo sabía, no te lo he dicho. Venga, mira, que bonita agua. Ah, la última parte. Ah, espera que sí. Ya. Voy a Espera que sí. Y mirad qué bien se queda con el segundo lavado. Ahora, al tercero. Y último, porque eso ya tiene... Es que antes el color era asqueroso, ya por lo menos está bebible. Bebible está. ¿Ves? Este está totalmente estable.
Este sigue aquí. Pero no esperamos, porque todavía tiene pinta eso de... A ver, ¿dónde está? ¿Veis la diferencia de sacar un Hormuz y el otro, eh? Así que conviene hacerlo con agua de mar. No sé, te están dando ya muchas pistas. ¿Sabíais que María viene mar y río? No. No. Ah. Agüita. Ya. Y la última. A ver, yo lo estoy haciendo rápido porque yo no tengo prisa, no me lo voy a consumir ahora, después queda 7-8 días y volverse a sedimentar. Pero por favor, ¡oh, se ha colado un mosquito! Buah, mirad por última vez y ya acabamos la investigación, porque ya habéis visto todo, pero mira cómo crece. Es que es precioso. Es que es precioso. Pues ya está, cierre de investigación. Ya tenéis vuestro propio Hormuz. Y yo que sé que si por lo que sea no lo queréis con agua, lo deshidratáis como habéis visto, pero después lo lleváis a calentar. Y ya lo tenéis deshidratado y solo eso. Que queréis, que lo queréis con agua y lo queréis beber con agua, incluso diluido o lo que sea, o lo que queráis, pues ya sabéis cómo se hace también. Nosotros ya aquí hemos acabado. Mis campiñuelos y campiñuelas, ni que decir tiene que eso es una clase de repaso. Estamos pasando, volviendo a ver todo lo que estamos haciendo, para que podáis meteroslo en la cabeza y no os rindáis a la primera de cambio porque no salen las cosas. Buscad, que encontraréis. Así que, señores, esta clase es un repaso que estoy dando el nombre pero por el dinero. Morretero. Bueno, mis campiñones, esta agua tiene su historia, ¿vale? Ya os enteraré más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es... Esto no se va a poner blanco nunca, porque hemos hecho mal, no es que hayamos hecho mal las cosas, sino porque está tan en nigredo, tan en putrefacción, que los rayos de sol no van a penetrar, y eso no se va a poner nunca. Por lo menos si se pone, tiene que esperar 2 años, te lo digo yo, por lo menos. Entonces, toca deshidratarlo y echarle de su propia agua. Siempre tiene que ser de su propia agua, si no lo estáis haciendo. Joder, si hubiera una profesión de chupar orina, a mí me darían el premio, vaya. Vale. We went from A+ to D-. O una cagada, porque no sé si me he llevado sal. Como está tan oscura, pero mirad, está por todo el tarro. ¿Lo veis? Están por todo el tarro. Entonces, han salido muy sutiles. Normalmente pasa eso en el nigredo, ¿eh? Se vuelve como si fueran... Lo diré, como si fuera lo que estamos haciendo. Voy a salir el nombre. Venga, hidratamos. Y para el tubo solo. Bueno, en este caso sería la vez. Ahí.
baby, you got all the puppets with the strings up, faking like a good one, but I call them like a scene. Y dejamos un poco para imbidirlo ahora de nuevo. What you are, baby. Ah, no, vamos a tener que destilarlo otra vez y sacarle el agua porque... ¡Guau! Está súper oscuro. No, pero es verdad que está más claro. Esperamos que asiente y le vamos a hacer otros cuantos lavados más. Hoy la historia va de lo mismo, los lavados. Hoy nos ponemos a hacer. Esperamos que asiente. De mientras... Ah, ya sé que vamos a hacer. Vosotros vais a enterar, pero más tarde. Le vamos a hacer una última destilación. Porque mira. ¿Veis? ¿Cómo clarea? ¿Veis cómo clarea? Esto está mucho más claro pese a que no lo parezca. De hecho, creo que todo esto, que está así porque todo esto son sales. ¿Vale? Mira, y aquí está más claro. Esto está lleno de sal. Entonces, acabo de decir una tontería, porque antes de quitar el petarro está así, pues no puede ser sales, pues no sé por qué. Es verdad que no puede ser sales. Pero entonces, fijarse, hasta por aquí es más oscuro. Es que se van ennegreciendo y se van viendo. Es que yo creo que son tan sutiles que están en el agua. No me ha pasado eso nunca. Así que las vamos a calentar. A ver qué pasa. Pero antes vamos a hacerle otro lavado por si no. A ver, quiero ver si hay sal. Aquí. Correcto. Mira, era lo que yo decía, ¿lo veis? Son tan sutiles que las sales están en el agua. ¿Vale o no? Entonces... lo vamos a calentar. Porque voy a comerte todo el seso. La vamos a calentar. Y esto es a tope. A tope. Porque la intención es que se vaya evaporando y vaya soltando el agua. Y a ver si así nos quedamos con la sal. Chavales, he decidido que no me voy a esperar tanto tiempo y como alquimista voy a tener que emplear otra solución. Esas sales me las llevo ya, como que soy alquimista. No ve que bien huele el techay, ¿eh? Sí, porque a mí no me gustan los tés, no se me hubiera antojado un huevo. Tiene un olorcito que no ve. Ahí está. O venga, té. Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. El problema de esto, ¿sabes lo que es? Que no hemos quedado con muy pocas, pero bueno, lo suficiente como para imbidirlas cuando llegue lo suficiente. Normalmente la gente pues suele sacar poca cantidad. Yo suelo sacar mucha cantidad porque sé que al final pues la cago y todo me queda con lo que se quedaría la gente normal. Pero vale, que vamos bien. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Soy yo. Y tú ni me conoces a mí. Bien relajada.
esto lo hacemos porque es vuestro. Y mientras más suma y sigue, ¿vale? Pero esto ni se ocurre hacerlo para piedra filosofal. Si con los procesos que queráis elaborar la medicina o vuestras cosas os pasa esto, no le echéis agua normal. La volvéis a embibir con esto. Si hace falta, orináis más, que es lo que se tenía que haber hecho para sacarlo como medicina, que repito que esto es para homúnculo. Y más orina, destila, y el agua destilada pues es la que utilizas para hacer eso. Nada de lo que estoy haciendo, ¿eh? Que después, no, es que no me sale. Es que no he estado atento. Pues bueno. Lo vamos a hacer con agua normal para no gastar la poca que nos queda dentro, porque no me apetece echar orina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la llenamos hasta arriba y para quedarnos con las sales lo deshidratamos, como había hecho originariamente, ¿vale? No, pero eso es para quitar el agua. Y una vez que esté deshidratado, recordad siempre que las uñas no se puede ver suyo. Hay que darlo con esta. Así que voy a tener que barrer y fregar el despacho antes de que venga mi pareja. Y le queda poco por llegar. Espero que no nos vayan a pillar. Mucho más claro. Así sí, ¿veis? El truco está en que vosotros veáis la sal. Vosotros veis aquí la sal en negra porque yo sí. Yo sí la veo. Espérate, así como no voy a ver yo. Mira, te lo voy a ver con mi banda, para que no me tachéis de mentiroso. Y repito que esto es porque es homúnculo. Vosotros hasta que no lo blanqueéis, como hemos hecho nada, a que veis la sal. O en el momento que veis la sal, los rayos de luz ya pueden empezar a transparentar el agua, porque tiene algo de transparente. ¿Por qué? Porque veis la sal. Y lo que veis quiere decir que transparencia tiene. Por lo tanto, ahora sí sirve. Nos lo llevamos. Pero se nos había olvidado de papam. Papam. Esto se nos había olvidado por completo. Y por lo que he hecho, me va a hacer falta un tarro más grande. Así que vamos a coger este de aquí. A ver si este le está bueno, le está bueno. Y ahora esto es una porquería sublime, porque el que trabaja con homúnculos está condenado a oler mal Es un poco como un semáforo, ¿no? y a que su relación con su mira, con su novia vaya a fracasar. Lelen. Oh, qué bonito, como espíritu animal. A ver el descansito, Esto ya es muy largo, Venga para adentro. Joder, ¿podéis creer que me acabo de duchar? Pues yo, sinceramente, no me voy a duchar otra vez. Ahí está, tío, mírala. Estos son los lavados. A lavar. Y con las sales hay que quedarse. Venga, mira cuántas sales tenemos aquí. Venga, y estas las perdemos, que son muy poquitas. Ahí para el caldero, para el puchero. Y esto también. Ahí. Vale. A ver, esto ya es lo más delicado. Que por supuesto lo vamos a hacer juntitos. Esto es un especial para vosotros. Ahí la tengo. No sé cómo me salen las cosas a la primera, cuando salen los inconvenientes. Menos mal, que si no, no iba a dormir ni 3 horas para acostarme. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que el resto lo perdemos, que tenemos bastante. Así que esto lo vamos a hacer. Esto, a ver, sería de lujo y por gracia de Dios divina, que lo que sobra de aquí, yo creo que no. Pero por probar. Ah, mira, y ya rebañamos las que se nos quedó en el embudo. Pero antes hay que hacer una pequeña cosa. Mariposa. Va, está lleno de... Ahí, nos llevamos todo, ya le hemos llevado toda la sal del embudo. Oh. ¿Ves? Pero tenemos un problema. Esto se va a llenar. Y queda el foso, que es lo que más tiene. Si no os digo nada, os lo beberíais, ¿verdad? La pegatina esta
Ahora después me entretendré en quitársela, pero la pegatina tiene que ir fuera. Venga, nos la jugamos. Joder, si es que queda el foso. Pues bueno, esperamos un poco a que asiente. Y quitamos un poco de líquido y le metemos este. Seguirán unas pocas de sales sublimes, pero que va, ni eso, mira. ¿No lo veis? Que aquí el agua está más transparente. Entonces, y aquí me voy a quedar con lo más oscuro, le voy a quitar la transparencia y se la pasamos. Es que no hay otra, hay que esperar. Bueno, veis que ha bajado más, ya podemos quitar hasta aquí. Si no nos da por poquito, así que vamos al lío. Hostia, el caldero y vuelve afuera con pie y agua como vino. ¡Ah, qué asco! ¡Ugh! Mira, todavía podemos quitar este poquito. Ah, ahora sí. Ah. Venga, ya no lo llevamos. Perfecto. A ver, como hoy el día va a dar un lado. Ya han pasado ya lo más grande desde que lo puse. En un sitio donde le da mucho el sol. Vamos a mirar cómo anda. A ver. De momento es verdad que hay menos agua porque evidentemente se habrá evaporado. Se ve el agua mucho más clara, pero el agua se tiene que ver clara dentro. No se han puesto las sales blancas. Perdón, se están blanqueando. ¿Lo veis en el centro de lo negro? Ahí. ¿Lo veis o no? ¿Que está más blanquito? A ver, le voy a quitar. A ver si se ve mejor. Que va, si se ve peor. Vuelvo a ponerlo. ¿Lo veis o no? ¿Ve que es por todo el centro? Empieza por el centro y va subiendo hasta que poco a poco. Así que mejor os la presento con esto terminado, porque si no el vídeo se va a hacer larguísimo. Con esto terminado y deshidratado. Para hidratarlo otra vez con el alma. A ver, señor. Este agua es esto de aquí. Y ahora toca pues... No, eso me gusta hacerlo. ¿Veis? Aquí tengo este. Ay. ¿Veis? Como con la monté. Con paciencia. Vaselina. Por puntos distintos, porque ¿ves? Absorbe. Y cuando lo absorbe y ya, pero de mientras, nosotros no le damos más, pero de mientras vamos abarcando toda la superficie. Tiene que ser gota a gota, como no lo hagáis así, tenéis que deshidratarlo otra vez porque lo había hecho así, como lo estoy haciendo yo. Evidentemente, mira todo lo que hay. Esto no lo voy a hacer nada más que en un día, pero bueno. Va, paramos, voy muy hidratado. Paramos, seguimos. Claro, si le echéis por encima, esto no lo habéis pensado, ¿eh? Pues vamos más rápido, ¿no, cariño? Oh yeah, my friend. ¿No lo tenían aquí? Ah, no, ¿dónde está? Todo eso es pipí. ¿Dónde está? Ah, es verdad, el tarrito este. La leche Milka. Y aquí cogemos leche, ¿eh? Ahí. Esto. Y se la va muy bien también. A esta no, porque tiene que ser desde lo seco. Ya cuando se me acabe haciendo esto, pues o esperáis un día, de hecho podemos echar ya entero. ¿Vale? O esperáis un día y al día siguiente la tenéis seca.
Ahora pasamos... Ah, no he acabado. Conclusiones de la investigación. Las conclusiones de la investigación son que creo que oficialmente se puede decir que ya tenemos aquí en monte a la Montero. Un motor. Un montón. ¿Quieres acostarte conmigo? ¿Viste por aquí? Y siento que me encantas. Te viste por aquí. Y siento que me encantas. Y siento que me encantas. ¿Quieres acostarte conmigo? Este sistema podrido podrá surgir. Te viste por aquí. Y siento que me encantas.